Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro esta semana solamente con el señor Sebastián Egaña. El señor Héctor Herrera se encuentra de vacaciones, anda por ahí por Miami, de guatita al sol, pero las noticias... Yo no sé bien, pero Estados Unidos. Estados Unidos, sí. O sea, Claro. debe estar de guatita al sol, me imagino. Le falta porque ese es bien blanco. Sí. Aparte tanto encerrado, hay que broncearse de alguna forma. Oye, hemos estado con hartas noticias durante la última semana y tenemos que ponernos al día principalmente. Así que partamos, esta semana partió bien noticiosa. O sea, cerró bien noticiosa, perdón, con el proyecto del quinto retiro alternativo que ingresó el gobierno, que supuestamente iría para el pago de deudas y el acceso a la primera vivienda. Fue bien polémico la forma en la que se sacó el quinto retiro, porque tanto Boric como Marcel están en contra como el quinto retiro original. Y supuestamente la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, según ella, se enteró por la prensa prácticamente de que el quinto retiro se había sacado. Entonces han habido un poco de descoordinaciones en el gobierno que le están pegando bastante fuerte, especialmente en este primer mes. Así que no sé cuál es tu opinión respecto a este quinto retiro, que en el fondo viene a ser como una variación del quinto retiro original. ¿Cuál es tu visión respecto a esto, Seba? Yo diría una cosita sobre la política. ¿No fue Jaime Naranjo el que hizo esta locución de 24 horas más o menos para poder generar que Giorgio Jackson fue que Sí. llegara a la votación de uno de los retiros, ¿no? Creo que era el cuarto. Claro, no sé si hablar si el tercero o el cuarto, pero me acuerdo que él fue y ahora es uno de los que más está como defendiendo la posición a los retiros. Me da lo mismo que la gente se dé volteretas, pero en el fondo esto es para ejemplificar un poco cómo es la política, en el sentido de que cuando estás en una vereda o en la otra cambia mucho la posición independiente de cuáles sean en el fondo la medida correcta. Uh-huh. Yo creo que, y de hecho incluso si uno lo ve también, hay mucha gente de derecha que probablemente esté apoyando ahora los retiros solamente para meterle más inestabilidad al gobierno. Claro. ¿Sí? Pero a mí lo que me impresionó, eso sí, porque obviamente a todos nos pilló como de sorpresa esta cuestión, es el miedo que le tienen al retiro. O sea, me parece que es fundado. Los retiros tienen un efecto negativo en la economía. Quizá a la gente cree que estas cosas son inmediatas, pero nunca son inmediatas. Los precios no se mueven tan rápido como la gente quiere, en el fondo. Y todo esto que estamos teniendo ahora por inflación es culpa de los retiros anteriores. Y es un hecho, ¿sí? Yo el otro día estaba en una clase y un alumno me preguntaba y me decía, oye, pero ¿cómo yo puedo demostrar que la gente tomó esta plata y la gastó efectivamente en cosas que eran poco necesarias? ¿Sí? Y yo le digo que hay mucho sesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que tiene cuenta bancaria no es toda la gente del país, ¿cachai? Hay gente que no está bancarizada, pero sí hubieron muchas señales. O sea, se acabó la línea blanca, se acabaron los autos, ¿cachai? Y eso igual es como una señal muy clara de a dónde se fue la plata. Es cosa de las utilidades también del retail, Falabella, Ripley, con Cencosud con utilidades históricas. O sea, nunca hayan tenido tanta plata. De hecho, por ejemplo, veía el comportamiento de los agregados monetarios, por ejemplo el M1, que es el más líquido, y te das cuenta que mucha plata está en cuentas corrientes y en cuentas vistas, y eso se relaciona directamente con la utilidad de los bancos, porque en el fondo el banco igual, aunque es parte del contrato en el fondo, no es que esté haciendo una crítica, pero el banco igual puede hacer ciertas cosas con tu plata si tú no la estás ocupando. Sí. En el fondo igual la ocupa para invertir en las noches, overnight y todas esas cuestiones, ¿ya? Pero a lo que voy es que yo lo veo, a mí me parece igual un buen gesto, porque veo preocupación por la incertidumbre, ¿sí? Yo creo que independiente de las decisiones políticas correctas o incorrectas que se puedan tomar, que claramente yo nunca apoyaría este tipo de cosas, pero porque financiar en el fondo ayudas estatales con la misma plata de la gente es complicado, ¿sí? Pero lo que veo yo es que se intenta por lo menos buscar fuentes de estabilidad, que es súper necesario para el crecimiento económico y para la recuperación. En el fondo, si al final no olvidemos que el país se tiene que recuperar. Entonces dicen, mira, ¿sabéis que ante la posibilidad de que llegue a salir un quinto retiro, porque siempre, ¿te acordás que nosotros decíamos, no, ¿cómo va a salir un retiro? ¿Te acordás? Yo no sé, sí. Que pensábamos eso. El primero. Y terminaron saliendo. El primero. Claro, pues. Y terminaron saliendo 3, pues, ¿cachai? Y el cuarto no salió por muy poco, y ahora, claro, uno podría decir, no, ¿cómo va a salir un quinto? Podría llegar a salir, pues, ¿cachai? Entonces, ante eso, mejor intentar evitar la incertidumbre y sacar un retiro que es mucho más acotado, pero que en el fondo te deja muy mal
delante de lo que digamos desde, voy a jugar una palabra que se ocupaba como en la Edad Media, del vulgo, Claro. ¿cachai? De la gente como que cree que más o menos esto lo hiciste para beneficiar a Chilectra o a Chilquinta, no sé qué wifa, ¿cachai? Pero tiene otra orientación. Eso pienso yo. Yo también creo lo mismo y creo que todo esto tiene que ver con, o sea, llevamos años, especialmente desde, quiero decirlo acá, quizás desde antes del 18 de octubre, llevamos con esta gente que se cree como que dueña de la verdad. Y nosotros, y vamos a hablar de Twitter un poco más adelante, porque tenemos el tema de Twitter con Elon Musk, pero hay mucha gente en Twitter que es como dueña de la verdad y que cree que en el fondo su verdad es la más grande. Pero en el fondo en temas de inflación, en temas de precio, hay una pura verdad y es la verdad que sale todos los días 9 de cada mes, que es el informe del INE con la UEF, y los precios han ido subiendo y no hay forma de poder, y la única forma de poder controlarlo es tratando de controlar un poquito el consumo y agregarle, en el fondo, el quinto retiro viene en el fondo a echarle más gasolina al incendio. Entonces se complica bastante la forma en la que tú estás tratando de controlar estos precios, y te aparece también en internet esta gente que te dice, oye, porque en todo el mundo hay retiro y toda la cuestión, y las razones, yo creo que acá las hemos comentado de forma incansable, que las razones de la inflación en Estados Unidos son muy distintas a las razones de la inflación en Chile. Porque en Estados Unidos hay temas con el mercado laboral, problemas con las cadenas logísticas, o sea, es decir, que la gente como de los trabajos que nadie quiere hacer, que son, ponte tú, transporte, todas estas cosas, la gente no está volviendo a la fuerza laboral y está dejando la fuerza laboral. En Chile, gran parte de la inflación y el exceso inflacionario se debe principalmente a los retiros, y porque mucha gente se gasta todo. Yo siempre lo digo, y mi papá siempre me pregunta, oye, pero ¿cómo te diste cuenta de esto? En un momento, yo me acuerdo, siempre me acuerdo, y lo digo como anécdota de esto, el primer retiro, está este youtuber que es de carnes, que es el profesor Clocker, y él tenía una tienda de carnes premium, y decía que no tenía stock para después del primer retiro. O sea, toda la gente se compró el filete, se compró el lomo vetado, se compró todos los cortes más caros de carne para poder probarlos por el quinto retiro. Lo mismo pasó con las camas King, que los Box Spring, que estaban todos agotados. Entonces, esas son formas de, quizá un poco no formales, de poder como medir cómo los precios de las cosas y cómo todo se fue a consumo, y eso en el fondo te pegó al final en el precio. Y como también en el fondo ahora cuando se te mueve el modelo, con por ejemplo lo que está pasando con Rusia y el precio del petróleo que está disparado, y el precio del dólar que todavía no está estabilizado, todo eso se te transmite a los precios, no de forma inmediata, pero en el fondo todo el petróleo yo creo que debe ser una de las cosas que más te pega en la inflación acá en todo el mundo. Porque si te sube el precio del petróleo, en el fondo el petróleo sirve para transportar alimentos, para transportar el pan, para el transporte público. Entonces, y volvemos al tema de los 30 pesos de nuevo, que ahora quieren subir los 30 pesos, pero no hay forma de poder subvencionar esto. Entonces, ¿hasta qué punto nos vamos a hacer como, vamos a mirar para el otro lado y vamos a decir, oye, hay que de verdad controlar este aumento de precios, se nos va a escapar? Y en el fondo, y yo creo que el Banco Central ha salido bien golpeado de esta discusión por el tema del manejo de la inflación, pero creo que las medidas que ha hecho han sido las correctas, pero mi temor es que eventualmente se quede corto y tenga que tomar medidas no convencionales para poder controlar la inflación, que eso ya es complejo de por sí. Eso. Oye, una cosa, ¿sí? Solo como para evitar confusiones, el INE, o sea, no es porque hayáis dicho algo confuso, sino porque como que la gente no entiende cuál es la dinámica de la inflación. Es como que más o menos que la inflación reacciona porque el INE sube la UEF, una cosa así. Claro. Y no es así. En el fondo lo que hay detrás es una captación de precios de la economía que refleja el aumento de precios, ¿sí? Uh-huh. En el fondo la canasta básica es algo que está calculado y se muestra ahí. Intenta hacerlo más representativa del chileno promedio, pero en el fondo la subida de la UEF es una consecuencia de algo que ya está ocurriendo en la realidad. Sí. Necesariamente no es siempre porque el empresario malo te quiera subir los precios porque quiere ganar más plata, sino es también porque a él le suben los precios. O sea, por lo general yo te digo, tú sabes, César, que yo vengo de una familia comerciante y todo. Sí. Mi mamá cuando subía los precios no era porque ella viera que se le acababa rápido la leche, para nosotros era bacán que se acabara rápido, era porque a nosotros nos subía la leche. Claro. ¿Sí? Y en el fondo el gallo que te sube la leche te la sube por muchas razones. Puede ser que le subió el valor de la leche, para empezar,
o le subió el costo del transporte, como tú estás diciendo. Claro. Entonces, en el fondo, como para aclarar un poco cuál es la dinámica de los precios, para evitar confusiones y no sé, o sea, la UEF, ¿por qué sirve? Es bueno aclararlo igual, porque la UEF en el fondo le da mayor estabilidad a los precios y genera que en el fondo esos bienes que tú adquirís en términos de están relacionados con la UEF, por ejemplo la casa, ¿sí? tenga un menor costo por el lado financiero porque incorpora de manera directa el efecto inflación ya en la UEF. Exacto. ¿Sí? En el fondo tú tenías una menor tasa. Y les digo que esto no es menor, piensen en los argentinos, o sea, los argentinos ahora cuánto están en 40 y tantos su tasa, ¿cachai? Sí. Y los argentinos siempre han tenido problemas con la inflación y siempre han tenido problemas con indexar cosas, nunca han podido indexar cosas de la inflación porque no la respetan nada, entonces, pero hablar un poco ahí de la inflación como por si alguien tiene duda y todo. Lo que sí yo aprovecharía a plantearte a ti, César, pensando en la pregunta que nos mandó un auditor. ¿Te acordás que nos mandó una pregunta sobre los depósitos a plazo, no? Sí. ¿Comentario? ¿Qué dirías ahora tú de los depósitos a plazo, César? Yo lo comenté el otro día, en la cápsula de la semana pasada. Yo dije que personalmente yo no lo tomaría, pero ahora pasa a ser una alternativa de inversión interesante en épocas de alta inflación. O sea, el depósito a plazo ahora de verdad está, porque en el fondo es seguro. O sea, con todo lo que está pasando a nivel mundial, el depósito a plazo en escenarios de alta inflación funciona. Para mí el money market sigue siendo más atractivo para mí. Pero eso es... Claro, porque si el depósito da algo, el money market te da más. Te da más, claro. Un poco más, pero tiene el problema de que no tiene el grado de certidumbre del depósito a plazo. No, pero... No promete. Pero el riesgo es bastante acotado en términos de... Sí, no, sí acotado. Ya, sí. Pero entonces, en el fondo, para dejar claro que en escenarios de alta tasa, los depósitos a plazo sí son una buena inversión. Sí. Y las rentas vitalicias también, por sobre el retiro programado. Para que se va a jubilar. Oye, pero si de hecho aumentaron mucho la renta vitalicia, pues no sé si cachaste eso. Porque toda la gente está aprovechando las altas tasas. Pues sí, esto por eso yo soy escéptico, por ejemplo, de estos cambios. Ponte tú lo que va a pasar si hacen que el fondo de pensiones sea voluntario. Al final la gente lo que hace es que la voz se corre, o sea, si tú ves que alguien que sabe mucho no se va a meter a ese fondo como solidario o que va a ser, entre comillas, voluntario, la gente no se va a meter porque va a decir, oye, este tipo que sabe, que estudió, que está metido en esto, no se está metiendo, ¿por qué debería yo, que no sé, meterme? Entonces, yo creo que mucha gente está apelando como a la solidaridad chilena, así como si fuese una Teletón. Pero en realidad es algo completamente distinto. Yo creo que ahí van a haber problemas en términos de la implementación de la reforma de pensiones, que hasta el momento nosotros tenemos solamente la que estaba en el programa de gobierno y no la que está en la oficial, porque con Mario Marcel yo creo que otro gallo va a cantar, pero bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Esto antes, porque te veo medio desesperado por pasar al otro punto. Pero... No, yo no estoy desesperado, No, quería hacer un comentario antes con el tema del IPC. Porque hay mucha gente que dice que la canasta del IPC no es representativa. Y yo les doy la razón en cierta forma, porque la canasta del IPC se cambia cada 2-3 años, la canasta del IPC. No sabría decirte, pero no es todos los años. No es todos los años. Pero sí intenta en el fondo ir captando la realidad, o sea... Entonces, especialmente en Estados Unidos, hay mucha gente que dice que ponte tú el valor del IPC, porque Estados Unidos también tiene IPC, y lo calcula también el INE de Estados Unidos. Dicen que el IPC no es capaz de capturar la inflación real que hay en el país, y yo creo que existe un cierto dejo de razón respecto a eso, porque en el fondo la economía es tan compleja que si tú la tratas de como representar con una fórmula matemática, que es prácticamente lo que hace el IPC, tienes un margen de error que al final no lo logras manejar de cierta forma, porque quiero pensar que los hogares más acomodados no tienen tanto problema con el tema de la inflación, que es cierto, pero los hogares que son más pobres tienen una canasta distinta. O sea, claramente las canastas son distintas de la BC1 con la gente que en el fondo vive con menores recursos. Entonces, yo creo que existe un efecto inflacionario que es más grande en la gente que es más pobre que en la gente que es de más alto ingreso, y eso el IPC no lo logra capturar.
Y esa es una crítica que en el fondo se hace al IPC de manera mundial. Y eso es algo interesante que en el fondo se ve ahora. Y yo creo que el IPC que salió en el último mes, que fue 1,9, para mí es un poco más alto de lo normal. O sea, no estoy diciendo que tengo evidencia para sustentar eso, pero si a la gente más pobre le pega más la inflación, yo creo que hay un efecto especialmente mucho más grande en la gente más pobre que en la gente más acomodada. Bueno, eso es como una regla general. Pero eso, claro, eso se basa igual en la metodología que utilizáis. Pues, o sea, Exacto. para empezar, el IPC es un tipo de... Hay dos peleas entre los índices de la Sperry y los índices de Pache que se llaman, Sí. pero al final de cuentas lo que ocurre detrás es que el IPC nunca va a poder captar toda la realidad, para empezar, porque está basado en una muestra y no en todos los precios de la economía. Exacto. Lo otro es que presupone un individuo representativo y la gracia es que, puta, gracias a Dios, no somos ni todos pobres ni todos muy ricos. Claro. ¿Sí? Estamos todos como al medio, más o menos. Entonces el individuo representativo por lo general debería ser un individuo que no es tan pobre. Claro. ¿Sí? En verdad que represente la inflación de la gente con plata es como lo menos irrelevante. Claro. ¿Sí? El problema aquí es que en el fondo no representa la inflación de la gente pobre que tú decís, ¿cachai? Que son los más afectados. Exacto. Por esto. Sí, pero claro, yo creería que en el fondo, por lo general, siempre uno debería pensar que si la inflación te sale un 2%, en la realidad debería ser un poquito más. Claro. Sí, ¿Sabes siempre por qué? el índice está un poco retrasado en el fondo. ¿Y sabes por qué yo creo que pasa eso? Porque, por ejemplo, durante el último mes las cosas que más subieron fueron los paquetes turísticos y paquetes y tickets de avión. Y la gente que tiene menos ingresos no compra ese tipo de cosas. Y también están, por ejemplo, las colegiaturas, o sea, está el ítem de educación. Claro, hay mucha gente que va a colegios municipales, entonces eso como que no te entra. Entonces por eso te decía que la canasta que tiene la gente menor ingreso me da la impresión de que, no quiero decir que sea más básica, pero las ponderaciones son distintas, especialmente en el ítem comida. Y si a ti, Claro. y si a ti te sube, por ejemplo, que fue el ítem que más subió en el último mes fue el ítem comida, por el tema del petróleo. Aceite. Por el tema del petróleo, el ítem que más subió fue el ítem comida. Entonces, claramente, a los hogares con menores ingresos, el ítem comida les pega mucho más. Claro, pero ahí va relacionado por el fondo por cómo se distribuye su ingreso. Exactamente. La mayoría de su plata va a comer, por ejemplo, Exacto. se podría decir. Exacto. ¿Entendí? Entonces, sí. No, es verdad, pues es verdad que la inflación es mucho peor para la gente pobre y para que se entienda eso, porque en el fondo a veces la gente cree que solamente es subidas de precio, pero Claro. tiene un impacto en las personas. Son las personas las que están detrás en el fondo siendo afectadas por esto. Claro. Sí. Y lo otro que quería comentar es que el otro día uno de nuestros amigos comentó que hay mucha gente que está comentando que esto se soluciona como con más retiro, como con más impresión de dinero, y al contrario, en el fondo lo que uno tiene que hacer es evitar como que haya más dinero circulando, porque en el fondo eso como que lo que hace es que enfría un poco los precios, enfría un poco el alza de precios, porque la gente al tener más plata o más dinero circulando, los precios tienden a subir porque hay mayor como demanda, hay más consumo. Entonces eso es algo que también hay que ir como tomándolo en O consideración. sea, digamos que la posición o sea, la posición clásica, ortodoxa, sería en el fondo subir tasas. Sí. ¿Sí? Pero no es anormal. Por ejemplo, Erdogan, yo le subí este caso a los cabros ahí en el diplomado, el 2018, él también tenía esta posición de que uno bajando tasas, en el fondo logra controlar la inflación. O sea, te podría plantear un poco la lógica, pero porque en el fondo lo que tú intentas hacer al bajar la tasa es como darle más dinero a la gente, intentar recuperar su poder adquisitivo. Exacto. Algo así me imagino que Exacto. debe ser como la lógica que hay detrás, pero en el fondo al final te ha demostrado que eso le hizo mucho más mal a Turquía en esos años, porque más encima después lo agarró el COVID y todo, pero hasta que no se subieron tasas no se solucionó. Yo creo que igual había otra cosa igual ahí en la lira turca, porque Erdogan también tiene una forma bien particular de gobernar y no hay autonomía del Banco Central. Pero bueno, al final de cuentas hay gente que cree que se puede hacer eso. Yo no entiendo muy bien la lógica, pero sí, lo normal es subir las tasas. Exacto. ¿Sí? Para que la gente deje de gastar en el fondo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿tú ibas a comentar algo antes de que yo te interrumpiera con el tema del IPC? No, súper corto. Tú te das cuenta que en el fondo, por ejemplo, la renta vitalicia predomina una opinión pseudo experta que tiene sentido. En el fondo, en estos momentos es mejor la renta vitalicia. Sí, pero en otros temas, cuando estamos influenciados por la política, no pasa eso. En el fondo no se debería discutir nunca que los retiros son malos. Pero en el fondo imperan otro tipo de opiniones
y termináis en el fondo gente defendiendo cosas que claramente son malas en todo sentido, Claro. ¿no? O sea, el no poder entender de que en el fondo de que la gente no debería como responder con su plata ante estas situaciones, es súper complicado porque no debería ser debatible, o el hecho de que le van a hacer a la economía a largo plazo mal, no debería ser debatible, pero hay gente que dice que no, por ejemplo, este cuento de que la inflación es importada. ¿Sí? Claramente no es así, o sea, el Banco Central siempre estuvo diciendo de que la mayoría de la inflación no venía de afuera, Claro. y daba cifras en el fondo de dónde venían los impactos, y así toda la gente nunca pescaba. Pero hay un problema mucho más grande detrás, César, que la gente no sabe diferenciar entre su opinión y la opinión que es como predominante, en el sentido de que creen que porque a ellos les pasa algo, en el fondo eso es extrapolable a los demás individuos. Sí. Sí, sí. Y eso es lo primero que hay que sacar, o sea, pues lo mismo está la inflación, es como, bueno, pero si a mí no me pega la inflación porque yo no compro ticket aéreo, pero si no se trata de que te ocurra a ti, es una cosa que le ocurre a la mayoría del chileno o al promedio, al chileno promedio, entonces empezar a sacarse la cabeza como que si esto no me pasa a mí, no le pasa a nadie. Claro. ¿Sí? Claro. Es un error lógico básico detrás. Una casuística. Sí, eso. No, pero al final, Bueno. al final lo que pasa, y acá para cerrar el punto pasa lo mismo que cuando uno, por ejemplo, se enferma, y típico que uno hace es que empieza a googlear los síntomas y encuentra, ponte tú, no sé, te tenía un lunar en el brazo y uy, es canceroso. Y va al dermatólogo y le dice, no, si el lunar está bueno, pero le dice, pero es que el internet me dijo que era canceroso, entonces por favor revísemelo. Entonces ahí te cae la gente hipocondríaca que empieza a tener como todas estas cosas. Entonces al final a lo que a mí me pasa con los temas financieros económicos es que toda la gente se cree experta, pero al final como que no hay, el ciudadano común no es capaz de diferenciar entre la persona que está diciendo algo correcto y la persona que le está, entre comillas, vendiendo la pescada. Y en el fondo eso es algo que no tiene que ver con las fake news, sino que tiene que ver con cómo el ciudadano es incapaz de entender, porque en el fondo nunca se le hizo educación financiera, es incapaz de entender cuando alguien está en lo correcto y cuando alguien está en lo correcto. O sea, a mí todavía me llama mucho la atención, especialmente ponte tú con lo que pasa con la Pamela Giles, que en el fondo dice que el quinto retiro va a beneficiar a la gente más pobre, cuando en realidad la gente más pobre ya no tiene plata adentro, entonces no tiene, ¿qué va a sacar? Entonces, ¿hasta qué punto el argumento de que hoy estoy haciendo esto por la gente más pobre te dura cuando en el fondo la realidad te dice algo que es completamente contrario? O que quieren hacerle daño a la AFP cuando a la AFP no les importa que retiren, No o sea, importa, se ríen de eso, ¿me no entiendes? importa. Porque en el fondo ellos ganan cada vez, ellos cobran, no es que para sacarle como esta cosa media mala, pero ellos cobran cada vez que yo le paso dinero, entonces mientras haya gente trabajando les van a pasar dinero y chao, Sí. ¿cachai? En el fondo a ellos no les preocupa esto de ellos no ganan por stock, ganan por flujo, entonces sacarse la cabeza que, o sea, obviamente le genera cierto estrés a la gente de operaciones que tienen que hacer los pagos, tienen más pega, qué sé yo, pues, Claro. pero al FP en general esto no le trae muchos problemas. Pero es lo mismo que ponte tú, porque está este tema creo que esto lo hemos comentado, el tema del periodismo tendencioso, como el periodismo del clickbait, especialmente en temas económicos en Chile se da mucho, que es como los fondos de pensiones cayeron no sé cuánto por ciento, pero las AFP ganaron tanta utilidad. Entonces al final lo que te pasa es que la AFP, y mi papá siempre me dice, ¿y por qué ellos siguen ganando? Porque tú les sigues pagando todos los meses. Le sigues pagando comisión todos los meses, entonces obvio. Y hay otra cosa, o sea, la medida de utilidad, ¿cuál es? Si tú en el fondo les calculáis como el ROE a ellos, siempre va a ser muy alto porque como está diseñado el sistema, el patrimonio de la AFP siempre es muy bajo. Sí. ¿Cachai? Entonces siempre van a tener utilidades muy altas en relación a su patrimonio, por ejemplo. Exacto. Entonces, pero eso no tiene nada que ver. Pero en el fondo, ponte tú, los meses que generalmente hay pérdidas, no necesariamente tiene que ver por un tema de estrategia de la AFP o porque hoy la AFP perdió mi plata, se están robando todo, ¿no? Porque de repente hay cosas que pasan en los mercados mundiales que afectan esto. Ponte tú, ¿quién iba a anticiparse que Rusia se iba a meter a pelear con los ucranianos? El precio del petróleo iba a subir y que eso iba a afectar de forma negativa a todos los mercados mundiales. ¿Quién iba a anticipar eso? Pero no, pues la gente que en el fondo no está metida en esto, que yo entiendo que hay gente que no está metida en esto porque no tiene tiempo, pero en el fondo la especulación gratis es la que yo creo que le está haciendo
está haciendo mal al mercado chileno en general, más que los mercados mundiales. Yo creo que el periodista gringo está bien entrenado para poder hacer esto, especialmente porque son ellos los que hacen, por ejemplo, las preguntas al presidente de la Reserva Federal y todo eso. Pero el periodismo tendencioso, el que yo creo que especialmente desde los primeros retiros, como que nos está de cierta forma empujando a una vereda que es un poco peligrosa. Oye, pasando ya a los coletazos que trajo ya este quinto retiro alternativo, tenemos que el gobierno ya adelantó al tercer trimestre la reforma de pensiones, porque en el fondo si el quinto retiro se tiende a materializar, tenemos este tema de que una reforma de las pensiones se hace cada vez más urgente, porque en el fondo tienes que empezar a ver qué es lo que vas a hacer con la gente que ya no tiene saldo, cuáles son los cambios que vas a hacer. Y por otro lado tenemos que el Banco Central, especialmente lo que es la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, dice que la inflación en Chile podría llegar a un 15%, según el último informe. Durante los últimos 12 meses ya los precios subieron cercano a un 9,6%, entonces agregarle un poquito más de inflación, que es casi 5 veces lo que es la meta del Banco Central, que es la meta del Banco Central es un 3% al año, es harto. Entonces ya el escenario se le complica al gobierno. No sé qué pensáis tú respecto especialmente al tema como de los coletazos que podría traer y cómo esto va a afectar al gobierno. O sea, un comentario sobre lo de la reforma de pensiones. O sea, yo soy muy amigo de la secretaria de mi pega y hay un error cuando tú tenías un sistema en donde la gente que trabaja todos los años y cotiza todos los años, da lo mismo, pueden tener lagunas o no. O sea, en el fondo las lagunas no te deberían matar tanto, pero ejercen un efecto negativo sobre tu pensión. Es un hecho, más si son lagunas al inicio de tu carrera. Pero no puede ser que tengáis una gente que trabaje todos los años y que, no sé, pongamos que la pensión básica creo que está en 180 ahora, César, ¿o no? 185. Ya, y tenéis gente que trabajó toda su vida, cotizó toda su vida, quizás no ganaba mucha plata, pero termina con una pensión de 250 lucas. Uh-huh. ¿Tú cachai que ese margen de 70 lucas que te da para pensar y mejor decir, bueno, ¿y para qué? Po? Mejor me gasto toda mi plata, me retiro todo, con un retiro y todo, y me quedo con la pensión básica solidaria. ¿Cachai? Claro. En el fondo no puede ser que el diferencial entre una persona que trabaja y cotiza regularmente no tiene por qué ser todos los años de su vida de trabajo. Debería haber como... No, yo no estoy hablando nunca de un sistema de reparto ni nada, porque el sistema de reparto por lo general establece que si tú cotizáis algunos años o cumplís con los requisitos, llegáis a una pensión y todo, y si no, no tenéis nada nomás, claro, en el fondo. Pero sí pienso que en el fondo ese diferencial tampoco genera que, o sea, es un manifiesto de un defecto que hay en el sistema. Sí, es un hecho. Sí, yo también creo lo mismo. Porque, o sea, se puede calcular la lógica matemática, ¿me entendí? Pero hay una lógica normativa que no se está cumpliendo, porque en el fondo el gallo te va a decir, bueno, ¿y para qué coticé? Pues si en el fondo voy a estar muy parecido a lo que tiene alguien sin haber cotizado nunca, ¿cachai? Sí. Entonces, eso es un hecho que genera que hay que hacer algo. O sea, esto lo hemos hablado, tú podrías decir, no, pero es que tú debiste haber cachado de que no te alcanzaba con solo cotizar, porque estás cotizando como un 10%, y eso es muy poco tu sueldo. Si así el cálculo, si cotizáis el 10, en un año con suerte juntaste un sueldo, ¿cachai? Claro. Entonces en 10 años juntaste 10, 20, 15 sueldos máximo, ¿cachai? Entonces, ya, está bien, pero no podéis pedirle que esa gente haga esa racionalización matemática por ellos mismos tan fácil. No, claro. Entonces, obviamente... Sí. Hay que hacer un cambio, ¿cachai? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, y cuando lo hablamos esto con el Nico, cuando hicimos el capítulo de la AFP, yo le comentaba que hay un tema importante en el mercado laboral chileno, donde al Chile, o sea, si bien Chile tiene uno de los sueldos más altos de la región, pero si tienes gente que lleva 30 años cotizando por el sueldo mínimo, claramente después cuando se jubile no va a tener como un sueldazo, que quizá es como las expectativas de lo que se prometió en su momento, pero es un tema a discutir eso, porque en el fondo no va a tener un sueldo de 800,000 pesos, no, incluso si la tasa de reemplazo es, ¿cuánto era? El 80% de lo que se prometía, debería, y trabajó un sueldo mínimo, debería tener por 250, 300,000 pesos, entonces, en el fondo, yo creo que las expectativas están más alineadas, pero hay un tema grave en términos de mercado laboral. Y yo creo que en Chile, si bien se paga mal, pero hay que ver cómo solucionamos. Y ese es un tema que tiene que ver más que nada con un mercado laboral que está un poco complicado.
y cómo evitamos que esto sea, que el alza de sueldos sea inflacionario. Entonces hay hartas cosas que tienen que ver, y es una respuesta que no tiene, es una solución, perdón, a un problema que no tiene una única respuesta. Entonces es complejo el problema, especialmente el tema de la reforma de las pensiones, más que el tema de la inflación, porque el tema de la inflación, el Banco Central te está diciendo, oye, esto puede pasar, te estoy dando la advertencia, pero la reforma de las pensiones va a ser complejo, especialmente porque hay hartos retiros que están detrás, que se hicieron, hay harta gente que está sin plata, y al mismo tiempo hay harta plata que está en juego, y hay un tema político importante que tiene que ver con cómo en el fondo se va a manejar esto para que en el fondo llegar a una solución que, entre comillas, los va a dejar a todos contentos. Pero es complejo. Oye, pero ahí, para empezar, en la política nunca vamos a quedar todos contentos. No. Entonces, pues tú dije entre comillas. No, si no te estoy corrigiendo a ti. Está bien. Pero por si alguien escucha y pesca lo que uno dice, es parte del juego. O sea, por ejemplo, yo siento que esta reforma de pensiones no tiene que estar pensada para la jubilación de los que más tienen, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, por lo general, los que más tienen no deberían quedar tan contentos. ¿Sí? Sí. En ese sentido, ahí lo que estoy diciendo es que estas cosas, para que funcione, tenéis que cobrarles más a los que tienen más y cobrarle menos a los que tienen menos. En el fondo es así la dinámica. Claro. Porque, de hecho, esa es la finalidad incluso de los tipos de impuestos que están orientados a generar un poquito más de transición social y de igualdad dentro de la... Exacto. Hay que ver ejemplos, pues, hay que ver ejemplos. Yo no sé quién será como tan buen ejemplo dentro de... Así como un gran referente. Pienso, no sé, en España y cosas así, pero no pienso que sean tan buen referente. No. Hay que ver, pues, ahí hay algo... Hay algo interesante. Pero de que tiene que cambiar. Oye, tenemos acá en la pauta el miedo de la recesión en Chile. El gobierno que está aumentando el gasto. La semana pasada se liberó un paquete de medidas importante de como 3.400 millones de dólares para poder, de cierta forma, reactivar la economía o darle como más subsidio a la gente. El IFE se alargó un poquito más. Y tenemos al mismo tiempo una convención constitucional que no quiere Senado y que está, de cierta forma, tirando hay harto ruido cerca de la Convención Constitucional. En la semana se habló que Bachelet está como haciendo un poquito de lobby por detrás, Lagos también está haciendo un poquito de lobby, están todos tratando de ayudar a Boric para sacar la Convención Constitucional a flote, pero parece que en el fondo siguen. Yo tengo el tema acá de que a mí me llegan solo los titulares, entonces como que yo no veo mucho el detrás de escena de lo que está pasando en la Convención Constitucional, pero al parecer hay harto ruido detrás, y si le sumamos esto, que el gobierno tiene poca plata para poder gastar, y el miedo de una recesión técnica que se viene, que a nivel mundial más que nada, que es cuando uno tiene alta inflación y poco crecimiento, se ve un poco complicado el año, y el próximo año también para el gobierno. No sé cuál es tu opinión respecto como al contexto general, porque está picante el agua en temas políticos y económicos en Chile. O sea, yo creo que en algunos momentos del año vamos a tener de crecimiento, eso es como un hecho, por una cosa de que la cifra económica se compara con el año anterior, ¿sí? Claro. Y debido a que estábamos tan mal, crecimos mucho en algunos momentos del año pasado, y cuando nos comparemos con este año probablemente no lleguemos a la cifra. No, claro, sí. Es un flujo que se tiene que producir en el fondo, pero es complicado. Es difícil no aproximarse a la convención sin puras críticas, ¿sí? Yo el otro día veía a Tomás Moschati y sé que es un gallo que es como muy parcializado en el fondo, pero había una opinión que igual era relevante, el hecho de que cuando tú empiezas a legislar tantas cosas muy puntuales, empezáis a darle la razón a cada grupo que a veces ni siquiera está en contra tuya, pero empezáis a darle mucha razón a mucha gente distinta para que estén en contra tuya, claro. ¿sí? Porque te estáis metiendo en cosas muy particulares, ¿sí? Yo lo del Congreso lo diría como de otro modo, quieren como cambiar la institucionalidad ahí. Sí. Se supone que quieren hacer una cámara a las regiones, sería algo así, pero que no tendría las mismas atribuciones que tiene el Congreso ahora, al parecer, porque el problema es que se aprobaron los organismos, pero no se han aprobado las atribuciones, según yo. Claro. Eso es como un problema, en el fondo ahí tienen que volver a discutir, ¿sí? Pero el hecho de que uno solo se quede con los titulares, yo creo que también es algo que la convención debería solucionar un poco. O sea, en el fondo,
salen tantas cosas y a veces tú no sabes si están hablando si se aprobaron en el pleno o se aprobaron en una comisión específica. Claro. Primer punto. Porque las comisiones específicas por lo general son más chasconas que el pleno. En el fondo pueden estar muy parcializadas por la gente que constituye la comisión. Uh-huh. ¿Sí? No, ahí yo no sé si habrán aplicado algún mecanismo de representatividad para elegir las comisiones. A menos que sea así como decir... Creo que fue al azar. Claro, o a mí me interesa estar aquí, qué sé yo. El hecho es que eso hace que sean un poco más chasconas en ese sentido, que elijan cosas que quizás no representan necesariamente a la mayoría, ¿sí? Pero cuando son cosas en el pleno, y estas cosas que tú estás hablando se aprobaron en el pleno, son cosas un poquito complicadas, ¿sí? Y en el fondo al final el problema que hay detrás es que no se deja entrever el por qué, ¿sí? Se dice que se hace algo, ¿sí? Pero no se justifica ante la población el por qué se hace. Y no hay que olvidar nunca que da lo mismo al final, gente que pensamos distinto, gente que pensamos igual, gente que está de acuerdo o no. El problema es que hay mucha gente que es o apruebo independiente de lo que salga o rechazo independiente de lo que salga. Claro. Y eso es un problema, porque claro, la gracia es que no, en el fondo yo debería poder mirar ese texto que está ahí y ver si estoy de acuerdo o no con lo que se está haciendo. Claro. Entonces, si voy a sacar el Congreso, debería intentar aclarar delante, porque el hecho de que te dijeran, oye, ¿sabes que tu pega es hacer una constitución nueva? No significa que tú digas, ya, aquí hacemos lo que queramos y no nos justificamos ante nadie. Es un poco la dinámica que se ha dado. Claro. ¿Sí? Es como, bueno, ¿por qué no nos critican si no está terminado? Es que salen cosas, se saben cosas y la gente quiere entender por qué. Claro. Y no tiene nada de malo. O sea, claro. Y más importante que la votación, a diferencia de la votación de la elección de constituyentes con voto obligatorio. Entonces tienes prácticamente el 60% del padrón que no sabes cómo vota, que se va a tener que parar ese día, va a tener que ir a votar sí o sí, o va a tener que ir a justificar por qué no va a votar. Anda a saber tú. Y dado eso, se te complica harto en el fondo la forma en la que se te va a mover todo. Entonces, sí, y creo que se tiene que aprobar con 2/3, aparte. Entonces si ya estás jugando un poquito con fuego, y el plebiscito de salida obligatorio, entonces ¿por qué llega al punto en el que en el fondo, ya teniendo la mala fama, sigues como con como autodestrucción, experimentar cosas y aprobar cosas que no están en ninguna parte del mundo? Y después en el fondo reclamas porque te critican. Entonces como que a mí me parece que es como un poquito autoflagelante toda esta es como una relación un poquito tóxica entre la convención y la gente que critica la convención. Pero mira, hay una cuestión ahí, César. Por ejemplo, esto de la plurinacionalidad no es algo tan raro. En el fondo, por ejemplo, yo en verdad estos temas a mí como que me chocan porque no me justifican mucho, pero encuentro que hay gente que le puede importar lo que es la plurinacionalidad, que en el fondo eso es algo relevante para el país. Lo entiendo, me parece bien. Uh-huh. Pero por ejemplo, ¿por qué cuando apruebas esas cosas tú no sales a justificarte delante de la gente para explicarle el por qué? Claro, por ejemplo, los españoles tienen estas cosas plurinacionales detrás. No sé si igual o manifiesto como está la constitución que se está planteando ahora, pero están, ¿cachai? O sea, en el fondo los vascos son vascos, los catalanes son catalanes, ¿sí? Y ellos se reconocen a sí mismos, pero el problema es que esto igual ha generado problemas internos. O sea, estamos claros que hace poco hubieron intentos de separarse de Cataluña, los vascos llegaron a esto a través del terrorismo, por ejemplo, pero hay otros ejemplos que no son tan drásticos, pero que igual son medio raros, que por ejemplo, no sé, Canadá tiene estos gallos que explotan el maple, que vienen como en el norte, no me acuerdo cómo se llaman, que son un tipo de indígenas, que los gringos también tienen esta relación, sí, pero no sé si ellos mismos reconocen dentro de sus constituciones estas cosas de plurinacionalidad, ¿cachai? Los neozelandeses tienen eso, con los maoríes. Un ejemplo. Claro, un ejemplo, y ellos sí logran generar ciertas instancias como de convivencia mucho mejores, pero el problema es que ahí estamos comparándonos siempre con países que tienen mucha más historia, que tienen otra institucionalidad detrás, ¿cachai? Entonces, el pensar que porque algo funciona en otro lado y lo hacemos aquí va a funcionar igual, es complicado. Pero da lo mismo en el fondo, si hay gente que en el fondo piensa que eso es relevante para la Constitución, lo acepto. Pero lo que voy es, ¿por qué tú no te justificas? ¿Por qué no decís, mira, ¿saben qué? Esto lo estamos haciendo por esto, porque pensamos que esto es... ¿Por qué no compartís información? ¿Cachai? ¿Por qué llegáis y lo así y decís, bueno, esto lo elegimos y a nosotros nos eligieron, entonces por eso nosotros tenemos la razón? Sí, es un problema para mí. Sí. Perfecto.
Oye, pasando ya a lo que sería Estados Unidos, tenemos a una Reserva Federal que está un poquito ambivalente respecto a poder controlar la inflación. Ellos también tienen un problema inflacionario. Lo comentamos que es por razones distintas. Pero en el fondo, ¿por qué la Fed no, la subida de tasas de la Reserva Federal nos afecta? Principalmente porque la tasa de la Reserva Federal es como la tasa de referencia del mundo completo y nos va a pegar en términos del dólar, porque si la Reserva Federal sube la tasa, el dólar va a tender a la baja. Entonces, ¿cómo ves tú esta política que está tratando de tomar la Reserva Federal? Porque la Reserva Federal es bien cauta en las palabras, porque tiene millones de personas que leen cada una de las líneas de los comunicados de prensa para poder ver sentimiento, qué es lo que está diciendo. Entonces, aparte que está ahí en un contexto de, entre comillas, guerra. Entonces es interesante ver cómo se está moviendo esto y cómo eventualmente nos va a afectar. No sé cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando con la Reserva Federal. O sea, el problema de que la Reserva Federal suba o no tasa es que la política monetaria que ejecuta Estados Unidos tiene influencia en todos los países que somos tasa aceptantes, en el fondo. Exacto. Que somos países chicos y con economía abierta, ¿sí? Y ahí en el fondo, yo no sé si los gringos como que tomen en cuenta o no lo que le pueden hacer a los demás y todo, pero yo pienso que ellos tienen un problema, tienen inflación, y la única manera para ellos de controlarlo es a través de efectuar política monetaria. Claro. ¿Sí? Independiente de que ejecuten. De hecho, incluso toda esta impresión de dólares que se hizo por parte de Estados Unidos también genera algo detrás de los países que somos chicos, o sea, el señoriaje en el fondo, porque sí. el gringo imprime plata sin costo y puede ocuparla para hacer cosas, para comprar cosas o para prestar dinero, en el Exacto. fondo, que es el señoriaje en el fondo que tienen los gringos sobre el mundo. Yo creo que es difícil que los gringos no puedan subir tasas por la inflación que tienen, y algo que nos va a afectar nomás, porque nos va a afectar a todos, y es parte del juego con los gringos. Y aparte por la comparación, porque los gringos recién subieron la tasa en marzo y la tienen en 0.50. Nosotros la tenemos, para que la gente tenga una medida, la tenemos cercano al 7. Entonces ellos tienen harto espacio para subir, y eso va a hacer que el costo de endeudarse afuera en dólares va a ser carísimo para las empresas chilenas de aquí a los próximos meses. Entonces, y eso va a implicar un par de cosas adicionales, y eso va a ir complejizando la situación que ya se ve complicada en Chile. Entonces, eso es algo que en el fondo hay que estar pendiente. Hay que ir viendo cómo las cifras se van desencadenando respecto a eso, pero al parecer, por lo que se está diciendo, la inflación no está siendo bien controlada en Estados Unidos, y parece que va a tener que tomarse medidas más grandes respecto a esto. Pero igual convengamos de que ese endeudamiento de las empresas chilenas fuera también se da con otra dinámica. Claro. Tú también tenés que hacer una estimación de cuánto va a ser el tipo de cambio. Por el fondo puede estar muy baja la tasa afuera, te endeudas afuera, pero si se deprecia mucho tu moneda en relación al dólar, vaya a terminar teniendo una deuda probablemente más cara, porque va a subir el dólar en el fondo. ¿Sí? Entonces, ahí el problema que hay es que hay cosas que se tienen que clarificar internamente todavía para poder adquirir ese tipo de deuda afuera. Exacto. Pero mira, al final, César, yo lo que creo que la situación interna es mucho más predominante para el endeudamiento de las empresas que lo que está pasando afuera con el costo de la deuda. Yo creo que hay mucha incertidumbre. Yo he visto, por ejemplo, algunas empresas del IPSA están orientando sus proyectos más hacia afuera, se están yendo hacia Brasil, hacia Perú, por ejemplo. No sé si Perú tanto ahora, porque igual tiene una situación complicada, pero el proceso constituyente igual le trae mucho ruido en ese sentido. Entonces, los proyectos y las inversiones, probablemente las empresas estén un poquito más afuera que adentro de Chile, más por una cosa interna que por el costo de la deuda que tienen, también por la tasa de Estados Unidos. De diversificación, yo creo. Claro, en el fondo, al final, si tú estás muy expuesto a Chile, que hay muy al arbitrio de lo que ocurra con la convención, pues, o sea, intenta salir. Eso. Oye, lo otro que ha llamado la atención durante la semana es esta relación de Elon Musk con Twitter, donde el fin de semana pasado se le ofreció un puesto en el sillón de los directores,
Y este lo rechazó y ya el día jueves tiró una oferta para poder comprar Twitter por 43 billones de dólares, que en una entrevista él decía que era como el vuelto del pan. Entonces como que técnicamente lo podría comprar así si quisieras, como de mañana. Pero hay cosas legales que tienen que pasar antes de eso, y una de las cosas legales era que la junta de directores tenía que aprobar esto. Y la junta de directores justo ayer, el día viernes, perdón, feriado, anunció que no van a aceptar de momento la oferta de Elon Musk, sino que van a utilizar un mecanismo conocido en finanzas corporativas que se llama la Poison Pill. Y lo que hace esto, que es como la Poison Pill, la traducción directa es como la pastilla del veneno o la píldora del veneno, que la explicación como más simple es que lo que hacen es que le dan la posibilidad a los accionistas actuales para poder comprar más acciones que ellos van a emitir para poder diluir la posición que tiene Elon Musk en Twitter, y así evitar que sea como el mayoritario, o evitar que Elon Musk compre en el fondo este tipo de empresa. Sin embargo, y para darle la palabra al Seba, la pregunta acá es por qué Elon Musk está tan como empecinado en comprar Twitter, y la principal razón es porque según él Twitter es una de las plataformas donde se puede como ejercer la libertad de expresión de forma más pura, entre comillas. Anda a saber tú cuál es el índice de pureza que con el que él está midiendo la libertad de hablar. Pero al mismo tiempo dice que hay muchas cosas que están malas, por ejemplo los estafadores, los bots, que está lleno de bots, y que al mismo tiempo hay gente que no está verificada. Y que todo lo que tiene que ver con fake news y el algoritmo que Twitter maneja no está transparentado, y él lo quiere transparentar sacando a la empresa del mercado, o sea, convirtiéndola en privada con esta adquisición. Desde el punto de vista de la relación, no sé cuál es tu opinión respecto a Twitter y lo que está pasando con Elon Musk, Seba. A mí me gusta esto de que tienen los mercados más como que son de tradición anglosajona. En el fondo, al final, un gallo no va a comprar una parte importante, no es como acá en Chile que tenga el 50%, o sea, es importante el 15% de Twitter. El 15% el que está adquiriendo, ¿no es cierto? No, lo está adquiriendo completo. Actualmente ya tiene el 9,1%. Ya eso es lo que tiene ahora. Quiere comprar la empresa completa. Ya, pero lo que voy es que la gracia es que una cosa que tienen las empresas como más abiertas, más gringas, en el fondo, es que los gallos se convierten en líderes de la empresa a través de esto, como que logran convencer a la gente de su visión de largo plazo que tienen de la empresa, ¿cachai? Uh-huh. Más que solamente, o sea, obviamente ahora la está adquiriendo, sí, pero también la está adquiriendo porque en el fondo hay gente que cree dentro de eso que él sería un buen líder para poder llevar esa empresa a largo plazo. En el fondo, claro. No sé cuál será como la visión de largo plazo de Twitter, pero claramente en la actualidad Twitter tenía problemas. Tiene muchos problemas porque es de las redes que estaba perdiendo más participación, iba a la baja en los usuarios, según yo. Sí. Estábamos viendo recién las cifras con César y tiene hartas malas cifras en comparación con la industria. Ahí siempre obviamente depende de cuál es tu métrica de industria, claro. pero tenía malas cifras. Pero yo siento que sí, en mi opinión personal, obviamente no puede ser de esto universal, había muchos problemas con Twitter, ¿sí? Relacionados con tipos de contenido para adultos que estaban ahí presentes, con la utilización de Twitter. En el fondo, no sé si la gente que nos escuchará tendrá esa impresión, pero es como meterse a puro pelear a Twitter, claro. ¿Entendí? Ya es como ver que el mundo en verdad es una basura más o menos. En el fondo yo nunca salgo contento de Twitter, no sé por qué. Es como parecido a jugar League of Legends, siempre estáis como estresados en esa red social. Uh-huh. ¿Cachai? En el League of Legends también nunca salís muy contentos. Pero yo creo que en el fondo, yo creo que un gallo como Elon Musk le podría dar una visión distinta a Twitter. A pesar el loco igual es un gallo que, a pesar de tener mucha plata, es visionario. En el fondo, claro. Esta cuestión de los viajes espaciales no es algo menor, no. ¿Sí? Y tiene que haber gente para eso. No, imagino, claro. Que él es uno de los gallos y tiene la plata para eso. No, el tema también, acá la gente se lo olvida, pero Elon Musk es conocido principalmente por Tesla. Pero Elon Musk no fundó Tesla, Elon Musk compró Tesla en su momento. Y él lo sacó a flote porque Tesla antes era una empresa de auto eléctrico y él la convirtió en una empresa de auto eléctrico que es ahora. Pero la empresa que Elon Musk sí fundó es PayPal,
que es una de las empresas de pago más grandes, una de las fintech más grandes como a nivel mundial, y él la vendió, y ahora PayPal como que está un poco perdida en el horizonte, como que no sabe para dónde ir. Entonces al final esto funciona igual que, por ejemplo, un proyecto o un emprendimiento. Yo lo veo así. Si uno tiene un buen equipo en el proyecto que uno está armando, la gente tiende a confiar en lo que se ha hecho, en las acciones, y son las mismas acciones que hablan en vez de tanta prensa y tantas cosas así. Entonces Elon Musk tiene este récord, y él siempre decía que cuando partió trabajando en Tesla, trabajaba como 18 horas al día, entonces y todos los días armando los autos, entonces si bien es una de las personas más ricas del mundo en términos de dinero, también es una de las personas que probablemente más como que trabaja durante el día. Yo recuerdo que en una de las entrevistas que hizo con Joe Rogan, que es uno de los podcasters más grandes de Spotify, el tipo decía que trabajaba mucho, y cuando tiene como esta entrevista afuera, él pierde como horas de trabajo, horas de sueño, porque en el fondo él es muy concentrado en lo que está haciendo, y especialmente, aparte que tiene la empresa de cohetes, la empresa de Tesla, que es la empresa de auto, y tiene como 2 o 3 empresas más chicas detrás que como que las tiene como para jugar con ella. Entonces es interesante cómo alguien tan influyente se está metiendo en el tema de las redes sociales. Bueno, lo mismo hizo Trump en su momento, y todavía tiene su empresa, y todo tiene que ver porque en el fondo el manejo de las grandes tecnologías a la libertad de expresión es bien compleja. Eso, va a ser interesante lo que va a pasar, especialmente con Twitter y Elon Musk durante la semana. Elon Musk ya dijo que tenía como un plan B para poder comprar Twitter, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso y de qué forma. Es interesante también por la teoría de, no sé si habéis visto en el fondo esto de fusión-adquisiciones. Sí. Bueno, aquí Héctor igual es un poco más experto que nosotros, porque él se ha dedicado a eso, pero por lo general, yo cuando habré hecho, no sé, recuerdo ayudantía, nunca he hecho clases de inversiones de finanzas corporativas, o sea, de finanzas corporativas, no de inversiones. Pero esto de las poison pills se ve, pues se enseña, sí. Pero son difíciles los casos. Es interesante verlo por eso, porque es un caso bien particular esto de que uno no pensaría que ocurre. Yo me acuerdo que, no sé, recuerdo haber visto la historia de los trenes en Estados Unidos, y se hacía esto, pues. Un gallo te vendía en el fondo todas las acciones que tenía de su empresa de trenes, y por detrás estaba imprimiendo más acciones claro. Que no es igual a la dinámica de las poison pills, porque según yo eso de diluir mientras tú vendí es, según yo, es ilegal en la actualidad, pero las poison pills van por esa senda, en el fondo, claro. Son más o menos eso. Lo que pasa es que es un derecho específico a quienes están vendiendo, claro, más o menos. Y al final lo que hace es que tu empresa sea menos atractiva para poder ser comprada. En el fondo eso es claro, en el fondo eso quería hacer quemarla. Claro, eso es lo que hablamos con el SEBA, que probablemente van a caer un par de demandas de los accionistas minoritarios, porque en el fondo el que no tiene plata para poder comprar más acciones va a perder plata. O sea, si tú emites, ponte tú 50% de tus acciones, ya en el fondo el valor de tu acción y el precio que la compraste ya disminuye brutalmente, y la cantidad de plata que se va a perder ahí va a ser harto. Eso, oye, subámonos convirtámonos en expertos en geopolítica durante un par de minutos y hablemos de lo que está pasando con Rusia y su posición actual en la guerra. Y ahora que Finlandia y Suecia se están queriendo meter a la OTAN, y Rusia tiene yo tengo un amigo acá que es ucraniano, y me dice que Putin tiene como metido en la cabeza como tratar de hacer que Rusia vuelva a ser como lo que fue la Unión Soviética en su momento, yo creo que con sus defectos y sus aciertos, pero en el fondo ya Finlandia y Suecia están tratando de poder meterse a la OTAN, o sea, unirse como a este grupo armado cooperativo de Occidente, y Rusia lo está viendo con un poco de mal ojo, pero al mismo tiempo, en el fondo, ¿qué tanto Rusia tiene para poder atacar en caso o escalar en el fondo la situación con estos países, si ya
con Ucrania se le está un poco complicando la situación. Tienes este tema de que ya llevamos casi 50 días de operación especial, como diría Putin, pero en el fondo te está costando bastante poder meterte dentro de todo esto y sacar llegar a tu objetivo. Y yo lo veo que Rusia cada vez está perdiendo, bueno, en un momento lo comentamos con Héctor, que como que el mundo está ahorcando a Rusia de forma financiera. Y Rusia está tratando de salir de eso, pero al mismo tiempo está quemando recursos, probablemente no pueda pagar su deuda en otros países. Entonces es complicada la situación de los rusos y no sé si están en posición de poder hacer esto. Pero el tema energético es el tema que a mí más me preocupa, porque si Rusia deja de exportar petróleo, en el fondo se te complica cada vez más esta situación. No sé cuál es tu visión respecto a Rusia. Creo que contigo no habíamos tenido la posibilidad de hablar del tema Rusia-Ucrania. Como te dije cuando estábamos hablando antes de empezar, yo creo que Rusia tiene el incentivo a que la OTAN no siga creciendo, ¿sí? En el fondo, igual es una institución que tiene su origen en un periodo conflictivo de la historia y todo. Claro. Entonces, más que todo, yo creo que esa es la intencionalidad de Rusia. ¿Por qué Rusia no ha conquistado Ucrania? Bueno, porque en verdad yo no estoy seguro de que la intencionalidad detrás de los rusos sea conquistar Ucrania. Eso no lo sabemos, nunca lo han aclarado. ¿Sí? Claro. Según ellos, cuando tú veías RT, por ejemplo, que es el canal de noticias ruso, ellos más o menos que están defendiendo a los prorrusos que están en Ucrania de la tiranía del gobierno ucraniano. Claro, que asume que dice que es un gobierno fascista. Sí, pero en el fondo yo no creo que los rusos, en verdad, te lo digo sinceramente, porque quizás estoy un poco influenciado, no sé, pero los rusos igual son potentes militarmente. No sé. El problema está de que si en un momento tú te metís con todo, ¿cómo van a responder los demás países? Y cada vez hay más apoyo militares hacia los ucranianos, o sea, les pasan armas y no armas chiquititas, o sea, le han pasado tanques, sí. El otro día le mandaron unos drones los gringos que son para poder bombardear en el fondo, también misiles, toda la cuestión. Entonces ahí no sé cuál será la finalidad. Yo creo que en el fondo, me imagino, por lo que estoy viendo, la intencionalidad de conquistar Ucrania completo no está, sino que anexarse quizás los territorios que ya eran prorrusos antes. Claro, o sea, Crimea, Donbass. ¿Cachai? Entonces yo creo que en eso se ha cumplido, ¿sí? El problema es que tenéis mucha población dentro que no es prorrusa, claro. ¿sí? O sea, tenéis gente que es prorrusa, pero tenía algunos que no lo son. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Pero sobre el avance de la OTAN, yo creo que en el fondo los rusos siempre van a poner atados para eso, porque también en el fondo ellos lo ven como una amenaza hacia ellos. Claro. ¿Sí? En el fondo no es inferior. Y si tuvieran algún interés sobre esos territorios, la verdad que no lo sé. No lo sé, igual ahí habría que meterse un poco en la historia. Hitler al principio planteaba que él no tenía interés sobre nada, poco menos, claro. Y tenía intereses. Está de acuerdo que hizo con Chamberlain, que en el fondo la película queda así como que Pavo Chamberlain, o sea, en la historia se dice como que Pavo fue Chamberlain. ¿Por qué? Porque Hitler lo engañó y todo, claro. Pero en el fondo al final, que sale una película ahora que está en Netflix que se muestra como que Chamberlain en el fondo lo que hizo fue generar un año más para que se pudieran preparar de la invasión de Hitler, ¿cachai? Pero bueno, está eso, pero en el fondo al final uno nunca va a saber lo que está en la cabeza de Putin, entonces, y de lo que quieren los rusos en general, ¿cachai? Claro. Porque en el fondo igual hay un país detrás. ¿Sí? Dice, al final es bien como anacrónico esto de pensar que como que no es de nuestros tiempos, como que las cosas ahora ya no se resuelven con las armas. Claro, pues, pero en el fondo igual es un poco iluso el pensar que el ser humano, porque avanzó más, ya como que salió de eso. O sea, en el fondo se siguen invirtiendo plata en armamentos, ¿cachai? Se sigue haciendo avance en eso, y es porque en un momento se presupone que se van a tener que utilizar. Claro, ¿sí? Claro. No creo que los rusos hayan comprado y desarrollado tantas armas nuevas como para nunca ocuparlas. ¿Sí? Perfecto. Oye, yo no tengo más que comentar. Lo único que me tiene medio nervioso en Rusia es el tema del petróleo, pero eso parece que es algo que
me da la impresión de que ya está metido la expectativa del petróleo dentro de los precios. Así que el último tema que o sea, ahí no que pasó que Estados Unidos liberó parte de su reserva, sí. Que eso, las reservas de los gringos no son menores en términos de... Pero el principal consumidor es Europa, el principal consumidor del petróleo es ruso, así que... Es que para decir claramente que en el fondo no es que todos tengamos problemas, es que Europa tiene un problema muy grande. Claro. ¿Sí? No, y el otro, es como que... Y el otro tema, el tema del trigo, que Ucrania es el productor del 30% del trigo mundial. Entonces, si dejáis de importar, de exportar trigo, entonces, o sea, mi amigo ucraniano me decía, los países más ricos no van a tener problemas porque van a importar el trigo, pero los países más chicos ahí es donde se te va a complicar todo, y es un tema eso, de que aparte el trigo tiene estas ventanas de 90 días. Vamos en el día 50 de la guerra, entonces es probable que tengamos un tema con el precio del trigo, un tema con las reservas de trigo y todo eso, así que eso es algo que probablemente se nos va a ir a complicar. Creo que ahí te voy a corregir un poco, porque Ucrania no es el productor del 30% del trigo mundial. Es mucho menos, según yo, con Cueva debe ser el 10 o el 15. Quizá el dato que me dio es de Europa. De Europa. Para Europa es relevante. Sí, para Europa es relevante. Sí. Y lo peor es que Ucrania con Rusia sumados en el trigo sí son importantes en el mundo. Ellos dos sí. ¿Estamos? Entonces el problema es que ahora Ucrania está problemas de guerra, no puede producir o va a tener problemas para producir. Y a los rusos no se les puede comprar, o hay limitaciones para la compra de ellos, la exportación y todas esas cosas. Aparte lo quieren todo en rublo, entonces y la gente no le quiere pagar, entonces no, es un tema. Sí, entonces los dos combinados son bien complicados, pero en el fondo ahí hay que, todo depende, o sea, el problema es que cuando afecta a Europa se tiende a ver como que afecta al mundo. Claro. Y eso, o cuando afecta cuando afecta a Estados Unidos también se tiende a ver como que afecta al mundo, pero en realidad no es así. Eso tiene un nombre, en filosofía le decíamos eurocentrismo, se llama. Sí, está bien. De que la realidad se define desde Europa. Claro, está bien. El último tema que nos queda por comentar es China y la política cero COVID que tiene. Para darle un poquito de contexto al auditor, China tiene esta política y que en el fondo, si en un condominio hay una persona que está con COVID, lo que hacen es aislar el condominio completo. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes muchos condominios o muchos edificios con casos de COVID dentro? Cierran la ciudad entera. Entonces hay ciudades grandes, creo que son 5 ciudades grandes en China. Una de ellas es Shanghái, la otra es Shenzhen, que son las ciudades que tienen como mayor producción industrial de chips, de partes del iPhone, partes de computadores, partes de auto. Entonces esto eventualmente lo que va a hacer es que va a afectar de cierta forma la producción mundial de este tipo de productos, y las cadenas logísticas que ya estaban complicadas se van a complejizar un poco más por la falta de producción. Entonces es complejo lo que está pasando, pero lo que estaba hablando antes con el Seba acá era que el Seba me decía, ya, pero es que hasta qué punto eso es cierto, y yo no encuentro razón, porque en el fondo China tiene esta política de que acá nos tendemos a enterar de las cosas que los chinos quieren que sepamos. Entonces, ¿hasta qué punto todo esto es cierto? Y qué tan mal o qué tan grave es lo que pasó con lo que está pasando con la política del COVID en China. Ya tenemos el tema, ya tenemos como la experiencia de lo que pasó con Evergrande en su momento, que acá como que había información de que, oye, Evergrande pagó, que Evergrande no pagó. Entonces como que está un poco complicado. No sé cuál es tu opinión sea respecto a lo que está pasando con China, cómo esto podría afectarnos en el futuro. O sea, hay que entender que por lo general las ciudades que son portuarias en China son las que tienen mayor desarrollo. Uh-huh. Toda la región portuaria, en términos de comercio en general, obviamente está relacionado con que hay industria y todo. Y las que tú estás diciendo son dos súper importantes, porque una de hecho está al lado de Hong Kong, creo. Sí. En Chen. No sé cómo seguirá, si me equivoco en chino, lo mismo. Estoy viendo una teleserie sobre eso, es súper buena. Se llama La vida racional, creo que se llama. Okay. Súper buena. ¿Está en Netflix? De hecho, creo que sí. Okay. Sí, se llama La vida. Bueno, es un dorama, pero chino. ¿Ya? Pero bueno, da lo mismo. A lo que voy es que una cosa relacionada con eso, que me acuerdo que me lo decía el decano, que él no ve estas cosas porque le produce como muy de golpe. En el fondo, cuando tú te acercas
a la cultura asiática, esta forma que tienen de tratarse, por ejemplo, no sé si la gente que me escucha habrá visto alguna vez tipo de serie, además de lo que sería esta, ¿cómo se llama? La Parásito, la película, de que en el fondo tú llegas y tú pegas y algo mal y tu jefe es capaz de gritarte, ponerte patada o pegarte charchazo. Eso pasa en Corea, Japón o en China también. Pero en el fondo lo que hay detrás es que como occidentales siempre nos impresiona mucho que los orientales sean capaces de hacer esto. De que hay un gallo con COVID, se va todo el edificio castigado, y si son muchos, se va toda la ciudad. ¿Sí? Yo imagino que es parte de, y es una forma que tienen de regirse ellos, de que en el fondo lo que prima siempre es el bien común y no la libertad. Claro. ¿Sí? La libertad subyace en el fondo al bien común, y no porque en el fondo sean comunistas, o sea, igual tienen un régimen comunista, pero son libertarios para afuera, pero esto también es algo que lo hacían en el fondo los coreanos también, o sea, los japoneses igual son un poquito menos en relación a eso, de que en el fondo lo que importa es el bienestar del país en general más que el bien particular de algunos. ¿Sí? Están dispuestos a sacrificar ese bien de algunos por dar todo mejor. ¿Sí? Nos impresiona, nos choca, pero es parte de los chinos y es una cosa que en el fondo es parte de su cultura. Claro. De hecho, por eso a mi decano en el fondo, que es mucho más occidental como yo, en el fondo también él vivió en Europa, le choca todo esto. Porque cómo piensa uno, bueno, pero cómo voy a sacrificar a tanto solamente porque hay un par de gallos con COVID dentro del edificio. Bueno, mientras la regla esté clara, yo creo que es parte de, y una cosa del Estado chino que es así, o sea, la gente está toda, tienen muchas cámaras, lo siguen por cámaras, te siguen los celulares, ¿cachai? Y tienen políticas de datos que son súper estrictas supuestamente, pero están dispuestos en el fondo a generar toda esta voluntad del gran hermano detrás, de poder controlar a la gente a través de tecnología y en el fondo jugársela más o menos por el bien común. Yo encuentro que para nosotros que somos occidentales nos choca, pero para ellos es parte de su cultura. Sí, ¿no? Yo también creo lo mismo. Y como te digo, a mí lo que más me preocupa de esto es cuánto va a durar, porque me da la impresión de que, como te digo, las noticias acá llegan lo que ellos quieren que sepamos. Entonces hay harto preocupación principalmente en las empresas grandes, los iPhone, todas estas cosas, y cómo va a afectar esto a la producción mundial y el crecimiento mundial en un año que ya se está partió un poco en el pie izquierdo. Ha sido un 2022 que ha estado complicado en varios aspectos. Entonces hay que ver qué es lo que va a hacer con esto, pero se ve pero mira, se ve compleja la cosa. Yo te digo una cosa, esto cuando trabajé para el acero, está bien, probablemente pongan la ciudad en cuarentena, pero las fundiciones no paran, ¿cachai? Los chinos el horno no lo apagan por nada, ¿cachai? No, claro. Entonces me imagino que está bien, podrán parar ciudades, podrán tener que generar, no sé, alguna instancia para que la gente siga trabajando, pero yo creo que los chinos nunca paran la máquina tanto como creemos que pasó, por ejemplo, en Chile. Claro. ¿Sí? En el fondo eso se demostró porque los chinos no pararon de producir, independiente de que generaron estas cuarentenas que nosotros no tuvimos, por ejemplo. Claro. En Chile no se generaron cuarentenas tan cuáticas de cerrar ciudades como lo hicieron los chinos, pero así todas esas ciudades igual tenían. Me imagino que siguen funcionando, yo no lo sé porque no estoy en China, claro. Y como tú decís, no sale tanta información detrás, ¿cachai? Pero yo creo que deben generar sus mecanismos para no parar tanto la economía. Yo también creo, yo creo que, a ver, puede que sea una sobrereacción por parte de Occidente y que para ellos sea algo completamente normal, pero bueno, habrá que confiar en que no sea tan grave como se está viendo. Oye, esas fueron las noticias que teníamos para ponernos al día durante esta semana. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor, Cevita? Que ánimo nomás, pues las cosas se vienen difíciles y hay que seguir trabajando nomás. Sí, yo para eso venimos al mundo. Exacto, yo también. Yo quiero aprovechar. Oye, la próxima semana es el aniversario del podcast, así que probablemente ahí hay que ver qué se va a hacer. Tenemos que conversarlo ahí con el señor Héctor cuando vuelva de sus vacaciones. Así que esperamos les haya gustado este capítulo. Tengan harto cuidado con las inversiones que están haciendo porque está un poco complejo el tema, y suscríbanse para poder invertir en su futuro.
Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.